Muchas gracias. ¿Tiene un pasador? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué voy a decir después de la Jessica? No tengo... Nosotros tenemos en Digeo, yo soy presidente de Digeo, tenemos nuestro propio Copilot. De hecho, lo lanzamos en Latinoamérica con Microsoft hace poquito. Se llama Aladino, porque es pura magia. Van a ver. Búsquenlo, búsquenlo. Yo les voy a hablar de la evolución de las empresas. Un poquito lo que decía Jessica, hay que hacer una combinación entre la tecnología, la inteligencia artificial y la estrategia. Y mi tema es estrategia. Mi rol es presidir Digeo y el rol de un presidente en general es participar en charlas entretenidas como esta y no trabajar dentro de lo posible. Pero la verdad es que eso es medio teórico, ¿no? El rol del directorio es diseñar la estrategia, el rol de la gerencia general es ejecutar la estrategia con su equipo. Entonces un poco vamos a hablar de estrategia hoy día. ¿Pero qué es estrategia? Pues si los pregunto a ustedes, me van a decir una cosa a unos, otra cosa a otros, va a haber tantas respuestas como gente hay aquí, ¿no? No se sabe mucho lo que es estrategia. De hecho, estrategia proliferó desde los 60 en management, en las empresas, y hay muchísimas respuestas. Pero para nosotros vamos a definir respecto a inteligencia artificial que estrategia es definir qué juego vamos a jugar para crear, entregar y capturar valor máximo en base a los aportes de inteligencia artificial. Aquí voy a hacer un pequeño escape. Cuando uno, si fuera entrenador de fútbol o fuera ministro de Deportes de Chile, pondría a Vidal, al rey Arturo me refiero, ¿cierto? No al ministro antiguo, al rey Arturo, ¿de 8 o de 10? ¿Qué dicen ustedes? Ya no importa, si no importa, es una pregunta retórica. No importa de que lo pongamos. Vamos a ir a jugar a Brasil y vamos a perder. De hecho, nunca hemos ganado, ¿cierto? Y yo soy súper optimista. Yo siempre creo que vamos a ganar a Brasil cuando vamos a jugar a Brasil. Estrategia no es si ponemos a Vidal de 8 o de 10. Estrategia es si jugamos fútbol. Estrategia es mirar de muy lejos el escenario y el sistema para tomar decisiones respecto de qué juego jugamos. Está claro que vamos a perder siempre contra Brasil, por el biotipo, porque son 200 millones, por una serie de razones. Hagamos estrategia. ¿Qué juego jugamos en Chile? Bueno, si ustedes aquí están para aprender estrategia, inteligencia artificial, vamos, hay que jugarse, correr riesgo. ¿Qué juego jugamos en Chile? Bien. ¿Qué activos tiene Chile? Montaña, mar. ¿Qué pasa en la mitad? Olas, surf, campeones del mundo. Eso es estrategia. ¿Qué juego jugamos? Si nos equivocamos de estrategia, perdemos el juego. ¿Ya? Es como para que nos pongamos en forma. Ok. Ahora llegó la inteligencia artificial. Si volvemos, la redefinición de estrategia que hicimos es ¿qué juego jugamos con el aporte de inteligencia artificial? Ok, usted me va a decir, ¿pero cuál es el aporte de inteligencia artificial? La Jessica lo dejó súper claro. O sea, hay una serie de aportes. Pero ahora somos bien concretos desde la estrategia empresarial. Los aportes son la capacidad de las redes neuronales de aprender, porque las redes neuronales son capaces de comprender las correlaciones entre múltiples variables para determinar el valor de la que me falta. Aquí ya todos son expertos en inteligencia artificial, así que me van entendiendo. La capacidad de predecir el valor de la que me falta, la capacidad de automatizar, es decir, los procesos, realizarlos sin intervención humana, automatización, la capacidad de adaptarme como empresa. ¿Por qué? Porque en la medida que yo estoy expuesto a data, que es lo que entrena los modelos, si esa data cambia, los modelos cambian, por lo tanto la empresa se adapta continuamente en la medida que soy capaz de reentrenar. La capacidad de generar, generativa, ¿cierto? Ustedes conocen todo esto. Y la capacidad de interactuar inteligentemente con los humanos, que eso acaba de emerger. Copilot es un ejemplo de eso, las generativas, pero también la visión computacional, la capacidad de entender, como hablamos, speech to text, text to speech, todo eso es interactuar inteligentemente. Estos son nuevos factores de producción que surgen desde la inteligencia artificial. Ya no son cuánta tierra tengo, cuántas armas tengo, cuánto petróleo tengo. Son nuevos factores de producción. Entonces, ¿qué hago con ellos? Los uso. ¿Cómo los uso? Bueno, empiezo a moverme en 3 horizontes donde yo me voy a poner
para determinar cómo empiezo a avanzar en esta adopción, en este cambio que tengo que hacer de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los 3 horizontes? El primero es obvio, ¿cierto? Productividad. Desde la inteligencia artificial generativa me hago más productivo. Fácil. El segundo, complementariedad. Me empiezo a transformar, porque para ser productivo, lo ineficiente que soy, no necesito inteligencia artificial. Necesito cambiar, ¿cierto? Y el tercero es transformación. Es decir, cambio absolutamente lo que hago. Aquí emergen las empresas nativas de inteligencia artificial. No las nativas digitales, las nativas de inteligencia artificial. La nueva especie de empresa que no existía antes, que no podía existir. Entonces vamos a movernos en esos 3 horizontes. Vamos a analizar primero esta, productividad, inteligencia artificial generativa para esto, automatización, gestión de la complejidad. Luego la complementariedad, como les decía, adopción de estrategias específicas, estructuras y prácticas complementarias a la inteligencia artificial, y la transformación es cambio total. Productividad. Primero, para productividad, inteligencia artificial generativa para aumento de productividad. Todos los estudios dicen que si adoptamos inteligencia artificial generativa, aumentamos la productividad. Este es muy interesante, es de Boston Consulting Group y Harvard, y dice, los consultores con inteligencia artificial generativa mejoran. Pero lo interesante, otro paréntesis, solo mejoran los peorcitos. Los mejorcitos no mejoran, mejoran menos. Pero lo más interesante es que cuando los consultores que le van a hacer una consultoría a su empresa usan inteligencia artificial generativa, la generativa les da 8 recomendaciones. Y todos mantienen las recomendaciones cuando se las dan a los clientes. Entonces, ¿para qué están los consultores? Mejor vamos directo a la generativa, ¿cierto? Ojo con lo que está pasando. Bueno, vamos a mejorar en productividad. Interacción inteligente. Y acá está lo que yo les decía, y lo decía la Jessica. No voy a entrar en este detalle, se les podemos dejar la presentación, pero interacción inteligente es todo lo que decíamos antes: procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento y síntesis de voz, visión computacional, interfaces multimodales, la capacidad de entender el todo. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo automatizar call centers, customer service, ventas. Nosotros en Digeo desarrollamos contact centers que venden seguros, por ejemplo, que venden sistemas de comunicaciones sin ningún humano. Lamentablemente por los humanos, pero los humanos que compran no es tan lamentable porque es más barato, ¿cierto? Eso está pasando. Y lo interesante es que cuando uno llama a un customer service para reclamar, termina comprando. Por eso a Aladino le está yendo súper bien en toda la región. Ok. Tercer elemento, y este aquí es más entretenido. Gestión de complejidad. La inteligencia artificial es capaz de resolver la complejidad. Por eso es interesante, porque nosotros humanos somos malos para la complejidad. Todo nos parece difícil. Cuando tenemos 3 variables entendemos, y esa es una correlación multivariable, es fácil. Cuando tenemos 100 variables, no somos capaces. La inteligencia artificial sí, porque hay una buena red neuronal entrenada previamente con más data. ¿Qué significa esto? Que si antes yo tenía que programar un computador con mi capacidad humana para resolver un problema, de la forma que aparece acá, une el punto 1 con el punto 2, después el punto 2, n más 1, y arma esta obra. Ahora ya no necesito, porque la inteligencia artificial es capaz de aprender de los datos y armar una obra. Y eso es un paradigma muy diferente al actual. Los humanos no necesitamos saber cómo llegar a responder, a resolver un problema complejo, porque se lo podemos dejar a la inteligencia artificial. Y eso es un cambio dramático en la aplicación de la estrategia. Por ejemplo, este caso es muy conocido. Había una mamá que tenía uno de sus hijos con mucho dolor. Le preguntó a 17 doctores. No supieron. ChatGPT, los mismos exámenes. Hagan esa prueba ustedes cuando vayan al doctor. Los exámenes que manda a hacer el doctor, pasan en ChatGPT. Vean la diferencia de análisis que hace y descubrió que tenía médula anclada. ChatGPT. Le preguntó a los doctores, porque no hay responsable, y los doctores dijeron, sí, eso tiene. Capaz de comprender la complejidad. Esto es interesante como caso de complejidad, ¿cierto? Pero acaba de surgir un nuevo estudio de Harvard también que dice, los doctores están fritos porque el diagnóstico lo van a hacer, evidentemente, las máquinas. Pero lo más interesante es que aparecieron no solo más precisos, sino más empáticos. ¿Te han ido al doctor? Bueno, fíjense cómo los trata. La inteligencia artificial, más cariño, te va a dar una buena noticia, pucha. Ya, esto está pasando. Los doctores en Harvard están comunicándose con los pacientes con modelos que les generan la comunicación. De eso estamos hablando. Ok. Productividad, estamos solo en productividad. Escala. Nosotros humanos
¿Ustedes han escuchado el término escala humana? Porque somos ahí nomás, ¿cierto? Escala humana. La inteligencia artificial no tiene problema de escala. O sea, podemos tener 1.000 millones de usuarios. Nuestras empresas están diseñadas para algunos cientos de miles. Necesitamos romper la condena de la escala chica. ¿Por qué aumenta la inteligencia artificial la escala? Porque nosotros humanos, bueno, nos comunicamos lentito, ¿cierto? ¿A qué velocidad estoy hablándoles yo a ustedes? Nadie sabe, no importa. 170 palabras por minuto. Esa es mi velocidad de comunicación. ¿A qué velocidad hablan los computadores? Gigabit por segundo, ¿cierto? De eso estamos hablando. A mí ya se me olvidó lo que les dije hace un minuto. Ya se me olvidó. La memoria de la computación no falla. Conectividad, ya lo hablamos. Sesgos. Yo fui diseñado, mi cerebro fue diseñado en el Paleolítico. No el mío, pero el de mis ancestros, ¿cierto? Porque necesitábamos salvarnos. Entonces tenemos mucho sesgo evolutivo. Yo respondo de cierta forma porque mi evolución me condujo a esto. La computación en general, y en particular la inteligencia artificial, no tiene sesgos, salvo que nosotros se los metamos porque le metemos mala data. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos rendimientos decrecientes, ¿han escuchado esos términos? Uno como los escucha y se los compra, ¿cierto? Ah, sí, rendimiento decreciente. Pero eso está mal. ¿Por qué condenamos a nuestra empresa a tener rendimiento decreciente? Bueno, las organizaciones nuestras son así, porque tenemos incentivos de corto plazo, porque no escalamos, etc. Cuando tengo un modelo digital gobernando una empresa, un modelo operacional digital, no solo no estoy condenado al rendimiento decreciente, sino que puedo acelerar. ¿Por qué? Por una serie de efectos. Ley de Moore, que ustedes conocen seguramente, que está un poco obsoleta. Efectos de red, efecto de aprendizaje, que emerge de la inteligencia artificial. Entonces necesitamos poner esto en nuestras organizaciones porque queremos crecer. El que no crece muere. Eso fue productividad, esa es la parte fácil. Pero tenemos que hacerla porque tenemos que ser más productivos. Chile es uno de los países menos productivos de las economías que nos interesan. Pero vamos avanzando, hagamos complementariedad, porque para hacer lo mismo que hacemos con inteligencia artificial, fome, ¿cierto? Complementariedad. ¿Qué es complementariedad primero? Es cuando un elemento tiene más valor cuando opera con otro. O sea, mi zapato derecho tiene más valor cuando opera con el izquierdo y cuando opera solo, ¿cierto? Eso es complementariedad, se nutren mutuamente. No les voy a decir que en economía esto se llama demanda con elasticidad cruzada negativa, porque no les voy a decir eso, pues los confundiría. Así que olvídenlo, ¿ya? ¿Qué es la complementariedad? ¿Por qué debemos usar la inteligencia artificial? Porque deberíamos hacer lo mismo que pasó cuando llegó la electricidad. Cuando llegó la electricidad, las fábricas eran de esta forma y tenían esta chimenea. Qué buena esta pantalla porque puedo ir a las chimeneas, fíjense aquí. Aquí está la chimenea. Y aquí hay una turbina que calienta agua con carbón para generar vapor para mover máquinas. Pre-electricidad, ¿cierto? Y si me meto dentro de la fábrica, aquí, ¡pum!, me encuentro con esto. Con estas máquinas alineadas porque tenían que estar conectadas a esa turbina. ¿Cierto? No podía ser de otra forma. Entonces viene un señor como yo y les dice, oye, la inteligencia artificial, como la Jessica, que nos toca ir a las empresas y nos dice, no, mira, prueba con otro primero. Bueno, a este señor que trajo la electricidad le dijeron, no, estoy súper bien. Tengo 40% de rentabilidad de su patrimonio, así que déjame así nomás. Primero el quebrar. Ese fue el primero en quebrar. El segundo, más avispado, dijo, oh, mira, y puedo ahorrarme el carbón que es tan sucio, ¿cierto? Reemplázame la turbina, pero déjame todo así porque mi gente sabe trabajar y le da lata cambiar y me cuesta hacer que cambien. Segundo en quebrar, pero un poquito más abierto. El tercero dijo, oh, mira, qué interesante. Y cada una de estas máquinas las puedo energizar individualmente y las podría reordenar para ser más eficiente, ¿cierto? Porque no estoy amarrado a lo que hacía antes. Puedo hacer cosas diferentes con la nueva tecnología. Henry Ford, la revolución industrial. Alta eficiencia ganó el juego. Pero lo que hizo fue que adoptó una arquitectura, unas prácticas y una estrategia complementaria a la tecnología de propósito general. ¿Qué juego jugamos? De eso estamos hablando. Complementariedad estratégica con la nueva tecnología. Apertura de los paradigmas. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Pero con qué? Ya saben, si ustedes son expertos en estrategia ya, con estos elementos. Tenemos que desarrollar estrategia, arquitectura y prácticas complementarias a estos elementos. Sebastián sabe que, porque ha visto esta charla antes, que antes llegábamos hasta aquí nomás, pero ahora tuvimos que agregar capacidad generativa, porque surgió la generativa,
e interacciones inteligentes, porque los copilots se hicieron omnimodales. Y va a seguir aumentando esto, pero tenemos que comprender la esencia. ¿Ok? Una de ellas, que como se fijaron antes, es predicción. ¿Qué pasa cuando yo soy capaz de predecir con mucha mayor exactitud? Amazon espera que ustedes le compren a partir de una oferta, le manda 10 productos y ustedes eligen uno, porque le achunta con uno por su modelo predictivo. Pero si ustedes esperan que compren y luego les despacha, es decir, shop and ship, ¿cierto? Si Amazon pudiera achuntarle a 10 de esos productos, podría invertir el shop and ship y hacer ship and shop, con el cambio absoluto en su modelo de delivery y su modelo operacional y su modelo de negocio. La eficiencia que lograría despachando productos que saben que ustedes van a comprar, sería muy dramático el cambio que provocaría. Entonces, el concepto de predictivo es central en nuestra estrategia. Predicción es lo que pasa cuando yo tengo muchas variables y una red neuronal, a partir de esas variables y comprender sus correlaciones, es capaz de determinar el valor de la variable que me falta. Sé la velocidad del viento, qué sé yo, la presión y la humedad relativa, entonces voy a hacer la temperatura, la variable que me falta. Pero eso lo puedo aplicar en cada uno de los eslabones de mi cadena de valor, si soy una empresa o una organización. Porque cada uno de esos eslabones incluye una predicción para la toma de decisiones. A ver, sí, tengo una data. Este señor me está consultando por el web. Puedo predecir que está propenso a comprarme una parca. Le ofrezco una parca, veo si me la compra, aprendo. ¿Ok? Eso como humano lo hago más o menos. Pero un modelo inteligente lo hace perfecto. Entonces empiezo a hacer en toda la cadena de valor mucho más óptimo. Soy más preciso. No caigo en el problema humano de la imperfección. Crítico incluir capacidades predictivas en toda la cadena de valor. Y además complementariedad entre el humano y la inteligencia artificial. Complementariedad. Ahora la productividad no se mide humano contra humano, se mide humano contra humano más inteligencia artificial. Las empresas estamos subiendo nuestra demanda de productividad. Ya no nos sirve el humano que es productivo, hace mucho esfuerzo y sí, produce esto. No, pues, si podéis usar inteligencia artificial. Entonces, espero que seas productivo a nivel de un humano con inteligencia artificial. Cambió. Por eso necesito estimular esta complementariedad. Complementariedad a nivel de arquitectura. Bueno, si yo tengo el núcleo operacional de una organización, que es la clásica, ¿cierto? CRM, ERP, que ya están antiguos. O sea, eso es como que ya se terminó ese juego. La transformación digital en que estamos en alguna empresa ya fue. O sea, si no cambiaste, estás fuera. Entonces, tengo esta empresa digitalizada y tengo que inyectarle estos elementos de valor que acabamos de hablar. Aprendizaje, detección de patrones, predicción, automatización, adaptación, generación e interacciones. Tengo que inyectarle a mi modelo operacional. ¿Desde dónde? Desde una nueva entidad que se llama la AI Factory, la fábrica de inteligencia artificial para inyectarle ¿a qué? A mi modelo operacional. Es en el fondo un cerebro. Y ese es el cambio arquitectónico. Esto es lo que hizo Ford cuando movió las máquinas. Modificó su estructura, modificó su arquitectura, modificó su estrategia. ¿Qué tiene esto adentro? Sistema de gestión de data, desarrollo de modelos y plataformas para operar todo esto. Pero además pasa por un laboratorio, porque puede meter la pata a los modelos, como ustedes saben, y luego hace el deployment. Esos son los elementos. ¿Qué me permite esto? Gobernar esto que está pasando. Porque hoy día estamos en todas las organizaciones generando unos modelitos por aquí y por acá, unos copilots por aquí, pero no se pueden gobernar. Necesitamos gobernanza, necesitamos hacernos cargo de todos estos elementos. Ok. No voy a entrar en este detalle, para no aburrirlo. Y por si no, después no voy a alcanzar a terminar. ¿Qué ventajas tiene? Soberanía de la inteligencia. Hoy día el nuevo activo es la inteligencia de mi empresa. Si yo uso plataformas fuera de mi organización, pierdo esa inteligencia, la estoy exportando. Necesito tener la soberanía de eso. Podemos hablar de eso cuando quieran. Eficiencia, por supuesto, escalabilidad y flexibilidad para el cambio. Atraer al talento, porque tiene un entorno donde puede desplegarse, ¿cierto? Estandarización de las prácticas a nivel organizacional, gobernanza, etc. O sea, tiene todas las ventajas. Necesito una entidad que me permita gobernar esto. Y finalmente, transformación. Ya hicimos lo anterior, somos más productivos, pero hacemos lo mismo de antes. Ya empezamos a complementar, somos pillos, Henry Ford. Ahora tengo que transformar. ¿Qué es esto transformar? Es reimaginar
la nueva industria a partir de lo que hoy día es posible que antes no era posible con inteligencia artificial. Reimaginar, disrupción transformacional. Esto es complejo de entender, por lo tanto vamos a hacerlo con un ejemplo. Cuando llegó a la Internet, había una librería que se llama Barnes Noble, como hay acá, la Antártica, ¿cierto? Ustedes las conocen, la Feria del Libro. Ellos siguieron haciendo lo mismo que antes, pero en un web. Vendían libros. Hoy día le agregaron un café, si uno va al café en Nueva York, se toma un café y ve un libro físico. Vino un Amazon que comprendió la capacidad transformacional de Internet y rediseñó la lectura. Desarrolló libros digitales, que uno como que los tiene, pero no se da cuenta del impacto que tiene eso a nivel de toda la industria. Y no solo eso, desarrolló efectos de red, permitió entrar en otros modelos de negocio, porque ya que vendía libros podía vender otras cosas. El Kindle se puede desarrollar dinámicamente. ¿Me siguen? Cambió la industria. Cuando llegó la tecnología del móvil, Nokia, ¿se acuerdan de los Nokia? 1.000 millones de usuarios. 1.000 millones de usuarios. ¿Cómo andarían con 1.000 millones de usuarios ustedes? Bien, ¿eh? Ya no seríamos startup. Bueno, pues les fue mal. ¿Por qué? Porque se lo comió un disruptor que ustedes conocen, se llama Apple, y Google con Android, ¿cierto? ¿Qué hizo? Si ustedes lo analizan desde la estrategia, desde bien lejos, como cuando decidimos hacer surf y no ser futbolista. En vez de hacer lo que hacía Nokia, que desarrollaba cada teléfono, cada software, ¿se acuerdan de la culebrita? Bueno, todo lo hacía Nokia. Apple dice, el cambio es la conectividad, ya puedo transferir data a un aparato que tengo acá, y puedo convocar a otros players para generar valor para mi usuario. ¿Qué players? Waze, Spotify, WhatsApp, y viven sobre la plataforma. Y me abro y adopto una estrategia, una arquitectura de plataforma. Hoy día las plataformas son los reyes de la economía. Entonces cambia esto. Ok, entendí lo que es disrupción. ¿Qué pasa con IA? Los taxistas en UK usan IA para llegar más rápido al lugar donde quiere llegar el pasajero. En el fondo hacen lo mismo que antes, pero con Waze. Uber, primero que nada, le dice al chofer que lo conecta y que no es su empleado, le dice, mira, busca en esta zona porque uso predicción para decirte dónde hay más pasajeros. Luego le dice, cobra este precio porque hago una predicción de la propensión a pagar. Bueno, y todo el resto. ¿Me entienden ya? No puedo seguir haciendo lo mismo, como el lado de acá, con tecnología, que me permite hacer otras cosas. Tengo que repensar, reimaginar lo que hago. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque está fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Inteligencia artificial generativa. Para ser más creativo. Nosotros hoy día podemos crear una empresa completa con inteligencia generativa, desde la estrategia. ¿Qué empresa creo? Nosotros creamos empresas, como dije, todos los años. El año pasado creamos 5 empresas. Una de esas es una empresa que vende seguros. ¿Por qué? Porque las generativas nos dijeron, después de un gran análisis, esta es la empresa que hay que crear. Ustedes pueden hacer lo mismo. La creatividad humana es limitada por nuestra caja. ¿Se acuerdan que uno tiene que pensar fuera de la caja? De nuevo lo acepta muy rápido. ¿Pero por qué tenemos una caja? Porque estamos sometidos a una cultura, una religión, una moral que esencialmente la inteligencia artificial no tiene, es libre. Por eso es mucho más creativo que nosotros. Entonces tenemos que aplicar la innovación. ¿En qué sentido? Un poco la Jessica habló de esto. Investigación acelerada. O sea, yo ya no leo papers. A mí me toca, soy profesor de muchas universidades, me toca dirigir la estrategia, entonces tengo que estar leyendo los papers. Pero que lata, le digo a ChatGPT o a cualquiera de ellos, léete los últimos 10 papers que tengan más checks, hazme un resumen, sintetízame la idea y hazme una presentación PowerPoint. De hecho, esta ni siquiera la conocía, me la hizo ChatGPT. La estoy leyendo junto con ustedes. ¿En serio? Investigación acelerada. ¿Por qué no? Potencial creativo. Diseño de producto. Diseño de productos en línea. Si yo estoy generando contenido, genero contenido en línea. No hay ni una razón por la que yo no lea los parámetros de ustedes como personas y no les genere contenido preciso para ustedes. Bueno, eso lo hizo Cambridge Analytica hace mucho tiempo y sacó a Trump y provocó el Brexit. Pero eso se puede hacer hoy día mucho más fácil, al alcance de nosotros. Reducción de tiempo, exploración de datos para hacer detección de patrones, ¿cierto? Personalización masiva. Hoy día la educación tiene que ser personalizada.
Ya no podemos someter a los niños que son diferentes al mismo template, ¿cierto? Eso se puede hacer. Usuarios sintéticos para entrenar las herramientas de marketing, el Omniverso. Me preguntaban ayer en otra conferencia, oye, yo soy minero, tengo una empresa de minería, tengo una empresa de productos duros, ¿qué hago? Un gemelo digital para poner en Omniverse y tomar decisiones. Acelerar el prototipado y, en definitiva, hacer la innovación completa. Eventualmente sin el ciclo Lean. Por ejemplo, proteína. Ya se puede hacer desde el modelo de lenguaje grande. O detección de nuevos materiales. Aquí DeepMind detecta 2,2 millones de nuevos materiales en algo que a los humanos le hubiera tomado 800 años. O sea, si hoy día la vida nos parece rápida, va a ser más rápida. Aceleración. Y finalmente, con esto cierro, adaptabilidad. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir en un entorno que cambia todos los días, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya no me sirve hacer un plan de largo plazo, demorarme, ser lento. La velocidad hoy día es factor complementario a la inteligencia artificial. Tengo que ser rápido, tengo que ser rápido. Como dice Salim Ismail de Exponential Organizations, si antes lo importante era ser grande en el siglo pasado, hoy día lo importante es ser adaptativo. A los niños no hay que enseñarles materia, hay que enseñarles a resolver problemas, a ser adaptativos, porque van a vivir cambio. Okay. Pero eso se logra con complementariedad, que ya lo entendemos, respecto de factores críticos de nuestra organización, haciéndolo muy rápido. Complementariedad por criticidad dividido por tiempo. La adaptabilidad empresarial en general es el uso crítico y complementario de la inteligencia artificial. Ya son expertos en estrategia, así que podemos ir a la casa. Esta me la salto. De esta forma, esta curva de desarrollo tecnológico que es inalcanzable por la inversión, la competencia, los efectos de red, etc., podría eventualmente romper, de alguna forma, esta diferencia que hay entre la adopción que nosotros tenemos en nuestra empresa, que no es capaz de alcanzar la curva de desarrollo tecnológico porque tenemos, premios e incentivos de corto plazo, Y hay un gap. Con el efecto aprendizaje, donde yo estoy aplicando inteligencia artificial para atender a usuarios, logro entrenar modelos con la data que me dejan. Esos modelos me permiten crear, como ya dijimos, mejores productos, con lo que traigo más usuarios, lo que me deja más data, en un círculo virtuoso. Esta es la razón por la que Amazon es irrompible, o Microsoft, o Apple. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo lo echo a andar, empiezo a aproximarme en mi capacidad de adopción hacia el cambio tecnológico. Pero tengo que entenderlo y tengo que hacer estrategia. El liderazgo, y esta es la última lámina, es diferente. Nuestros líderes tienen que ser mucho más ágiles. Ustedes que son líderes de sus organizaciones tienen que cambiar, tienen que ser adaptativos, comprender inteligencia artificial a nivel técnico, reconocer su impacto en nuestras industrias, tienen que ser capacidad de gestionar equipos híbridos, humanos con inteligencia artificial. Identificar el roadmap de adopción, que no hemos hablado de eso, pero después en las redes hablamos. Integrar la inteligencia artificial como un factor de productividad más y tienen que incorporar la ética, porque aquí podemos meter la pata. Entonces tenemos que hacerlo bien. Eso es todo. Muchas gracias.